Pues honrando la puntualidad, vamos a dar inicio a esta sesión titulada Sociedad y Políticas Ambientales, que forma parte de la segunda jornada de esta Conferencia Internacional de Geografía y Medio Ambiente 2013. El tema que nos ocupa es un tema harto interesante, tiene que ver justamente con la forma en que las políticas públicas se imbrican con la sociedad, aspecto pues, crucial. Hemos escuchado acá brillantes conferencistas, hemos visto el uso, yo diría, deslumbrante de herramientas. Y bueno, seguramente que la cosa geográfica y del medio ambiente no termina ahí. Tiene que ver también con políticas. Y como la política, diría uno de los clásicos alemanes, es la reina de las artes por ser lo más complicado que hay pues en el quehacer humano, porque implica acuerdos, implica ganar consensos, implica poner pensamientos, voluntades, corazones tras un objetivo. Pues es seguramente de las cosas más complicadas que tenemos que resolver en el terreno del medio ambiente. El medio ambiente, todos lo sabemos, es uno de los grandes paradigmas de este siglo. Es, yo diría en términos ético-filosóficos, un poderoso paradigma, pero en términos de stakeholders, en términos de ese ganar voluntades, corazones, aterrizaje de políticas, es todavía débil. Acá lo hemos escuchado en distintas sesiones, faltan datos, a veces nos sobran leyes, pero nos faltan aplicaciones, seguimiento, control de cosas, generación de indicadores, mediciones. Y bueno, cuando se habla del medio ambiente, pues es hablar de una gran transversalidad en muchos sentidos, lo que le confiere al tema una connotación de mayor dificultad. Yo me honro en recibir a dos ponentes, excelentes ponentes, creo que estamos de lujo en este rato, porque son dos hacedores, dos figuras importantes del quehacer de políticas públicas en México en relación al tema del medio ambiente. Me honro en presentar aquí inmediatamente a mi derecha, a la izquierda de ustedes, se encuentra el ingeniero químico industrial Alfonso Flores Ramírez. Él es director general de Impacto y Riesgo Ambiental de la Semarnat. Para los que vienen de fuera de este país, la Semarnat es, digamos, la cabeza del sector ambiental de México, es la Secretaría de Estado orientada a la solución de eso. El ingeniero Alfonso Flores Ramírez es ingeniero químico industrial egresado del Instituto Tecnológico de Celaya, tiene una maestría en ciencias en ingeniería química con especialidad en gestión ambiental, minimización y tratamiento de residuos peligrosos por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Entre su experiencia vasta, cuenta con más de 20 años en la gestión ambiental, manejo de residuos industriales y peligrosos, así como el desarrollo e implementación de programas de prevención de la contaminación y minimización de residuos en diferentes sectores industriales.
Se ha desempeñado en distintos puestos de la Administración Pública Federal, donde destaco en este momento su participación en la Comisión Federal de Electricidad como supervisor de control ambiental. También nos acompaña el biólogo Alfredo Arellano Guillermo. Es un biólogo egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México y egresado del Programa de Estudios Avanzados en Desarrollo Sustentable y Medio Ambiente, LEED, del Colegio de México. Él ha elaborado distintos proyectos de investigación sobre la mariposa monarca, ha coordinado también investigación junto con una asociación civil que se llama justamente así, Asociación Civil Monarca. Ha sido jefe de departamento en el Sistema de Áreas Naturales Protegidas de Yucatán, director de la Reserva de la Biosfera de Xiancán, y en el gobierno federal ha sido director regional de Áreas Naturales Protegidas de Yucatán y el Caribe mexicano, justamente para la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas. En esta institución es donde actualmente ocupa la posición de director general de operación regional. Entonces, bueno, creo que tenemos un panel de lujo, seguramente le vamos a sacar bastante provecho, vamos a poder familiarizarnos con el quehacer de políticas públicas en dos aspectos sumamente relevantes de la agenda de medio ambiente de México. La mecánica la explico rápidamente, cada ponente tendría 20 minutos. Al final, quizá en un ajuste de agenda tendríamos unos 10 o 15 minutos para preguntas, para comentarios. Y trataríamos de cerrar, de ser posible, pues con algunas consideraciones en torno a lo que podrían ser acuerdos de colaboración interinstitucional, alguna idea relativa pues a un aterrizaje, digamos, del panel, ¿no? Pues muchas gracias, yo les agradezco por anticipado su participación y le vamos a dar la palabra en principio al ingeniero Alfonso Flores. Bienvenido. Muy buenas tardes a todos ustedes. Antes que nada, reciban un saludo del secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales de México, el ingeniero Juan José Guerra But, al igual que del subsecretario de Gestión para la Protección Ambiental, el ingeniero Rafael Paquiano. Es un gusto estar aquí en este Congreso Internacional de Geografía y Medio Ambiente, que son dos aspectos que están muy entrelazados en el devenir de las políticas públicas, como nos toca en este panel. La presentación que les voy a dar parte de lo general a lo particular, para que nos situemos sobre todo en respeto a los compañeros que nos acompañan de otros países. ¿Dónde está situada la política ambiental de México? ¿Cuáles son los principales objetivos que tiene la política de México y que próximamente serán declarados en el Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales, que está próximo a ser publicado? Y de ahí, ¿cuáles son las prioridades que tiene la Secretaría en materia de medio ambiente? Gracias. Espero que esto no me implique que se me acabe mi tiempo, ¿verdad? Ahí está. Bueno. Como les dije, voy a partir de lo general a lo particular, sobre todo, como les dije, por el respeto de la gente que nos acompaña de otros países en este Congreso Internacional. Bueno, la política pública en materia ambiental está inmersa dentro del Programa Nacional de Desarrollo, que es el instrumento rector de la política pública de nuestro país, y donde durante esta administración 2013-2018 tiene 5 pilares o 5 ejes de trabajo. El primero es lograr un México en paz. El segundo es lograr un México incluyente. El tercero es lograr un México con calidad en la educación.
Y en el cuarto es donde está inmersa la actividad del sector medio ambiente, que es lograr un México próspero, pero con respeto y cuidado al medio ambiente. Y un quinto eje que es lograr reposicionar a México a nivel global, sobre todo en la participación internacional con una responsabilidad global. Ahora bien, dentro del Programa Nacional de Desarrollo incidimos en dos objetivos. Uno que tiene que ver con la estrategia, que tiene que ver con la implementación de una política integral del desarrollo que apoye la sustentabilidad y sobre todo con la participación de la sociedad. Y ahí básicamente son tres acciones prioritarias, que es, yo creo que la más importante, que es actualizar y alinear la legislación ambiental. Como bien nos lo mencionó ahorita el moderador, creo que sí tenemos un cúmulo de leyes en varias materias, inclusive por ahí se empezó a mencionar que a partir de 2003 se empezó a desmembrar sistemáticamente la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, cuando empezaron a salir leyes especiales, leyes generales, y prácticamente pues a la LEGEPA ya nomás le quedan algunos títulos, porque ya nomás faltara que saliera la Ley General de Protección de la Calidad del Aire, que es la última que está todavía por ahí en discusión en el Senado, y prácticamente pues tendremos una ley especial por cada apartado ambiental, incluyendo ahora una nueva Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, que recién acaba de ser entrada en vigor el 7 de julio. Otra de las actividades muy importantes es impulsar la ordenación integral del territorio. Y yo creo que esto pues, sería complementario al panel que está trabajándose al lado, que es de la Administración de la Tierra, que es lograr que se hablen en un mismo idioma el ordenamiento territorial y el ordenamiento ecológico del territorio. Que no sean dos instrumentos de política que sean antagonistas y que uno diga una cosa y el otro diga otra cosa, sino que vayan de la mano y sean integrales. Y finalmente, algo muy importante ahora, que es poder lograr concretar una política nacional en materia de mares y costas, que permita el aprovechamiento sustentable de sus recursos y sobre todo, que disminuya el riesgo de las vulnerabilidades por el cambio climático. No voy a entrar en el tema, pero y se lo han mencionado mucho estas últimas semanas. Creo que México es uno de los ejemplos de los países que pueden ser más vulnerables ante las afectaciones de la variación climática. No voy a entrar, digo, ustedes conocen lo que sucedió hace 2 semanas, con lo cual, pues podemos por ahí. Y dentro de esto, el pilar principal de trabajo es la Estrategia Nacional de Cambio Climático. La Estrategia Nacional de Cambio Climático, dentro del Programa Nacional de Desarrollo, está involucrado en 2 acciones. Una que tiene que ver con acelerar nuestra promoción y nuestro desarrollo económico en bajo carbono, que tiene que ver con que todos los sectores productivos, tanto el primario, el secundario y el terciario, logren desarrollarse de una manera sustentable sin la necesidad de la utilización masiva del carbono y por ende bajar sus emisiones. Y por otro lado, lograr también en la parte del ordenamiento ecológico, lograr que las regiones estén establecidas conforme a los criterios de sustentabilidad y de vulnerabilidad, para que con esto, con los instrumentos de planeación territorial, se pueda evitar el asentamiento de poblaciones o de ecosistemas en zonas vulnerables, para protegerlos de situaciones adversas. Luego, ya dentro de lo que es en la Secretaría, como les mencionaba, que está próximo a salir el Programa Nacional de Medio Ambiente y Recursos Naturales, son 6 estrategias o 6 líneas de acción. La primera, que tiene que ver con promover y facilitar el crecimiento sostenido y sustentable con una amplia participación de la sociedad y que sea bajo en carbono. Por otro lado, es restablecer el manejo integral de las cuencas hídricas, o sea, redefinir la política nacional de la administración del agua, si le quieren llevar mayores palabras. El tercero es recuperar y restaurar la riqueza natural o la biodiversidad de nuestro país. El cuarto tiene que ver con lograr el manejo integral de los residuos
y no nomás pensar en la solución de final de tubo, que es que se tenga una disposición final en un sitio adecuado, sino tratar de lograr políticas públicas que incidan en la reducción, en la separación, en el reciclaje y, por último, en la disposición final. Y finalmente, lograr una participación de la cooperación internacional más eficaz, sobre todo en materia de cambio climático, dado que, como se ha visto, lo que pueda contribuir México o todos los países del continente latinoamericano realmente será de mucha importancia para poder tratar de lidiar con esta problemática que tenemos del cambio climático. Sin embargo, sí es necesario concientizar a países como la India, como China o como los propios Estados Unidos de América, que tienen que apoyar esto, porque si no, realmente la contribución de México y de todos los países de Latinoamérica es ínfima comparada con la contribución de China, de la India y de los Estados Unidos de América. Dentro de la Estrategia Nacional de Cambio Climático, los principios de la política de cambio climático es la sustentabilidad en el aprovechamiento de los recursos naturales, la prevención de los daños al medio ambiente y la preservación de los ecosistemas, la integralidad y transversalidad de las políticas públicas y sobre todo la responsabilidad ambiental. Porque por ahí se decía, ¿qué puedo hacer yo para contribuir al cambio climático? Desde el momento en que se está ahorrando el consumo energético en tu casa al apagar un foco, estás contribuyendo con tu granito de arena. Porque como decía por ahí, cada vez que dejas la luz prendida, pones en riesgo a Tabasco, que se inunde por una cuestión de cambio climático. Ahora bien, dentro de esta línea estratégica, que es lograr el crecimiento verde de manera sustentable, lo que se busca es lograr los mercados verdes, que es algo que en la Comunidad Europea es una realidad y que se está trabajando. Son aquellas inversiones que demuestran ser sustentables y que son de bajo carbono. Dado que en nuestro país tan solo como datos, el 7% del Producto Interno Bruto es por deterioro ambiental. Y dentro de esto podemos decir que 14,000 millones tienen que ver por la degradación de los recursos naturales, o sea, la pérdida de bosques. Y la otra contribución tiene que ver con problemas de contaminación atmosférica, que es mala calidad del aire, lo cual con estas cifras da el 7% del Producto Interno Bruto que está siendo afectado. La prioridad de la Secretaría será disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero hasta en un 30% para el 2020 y un 50% para el 2050, comparado con la línea base que se tomó en el 2000, cuando se desarrolló las primeras comunicaciones en materia de cambio climático por nuestro país. Y por otro lado es tratar de lograr la promoción a la reconversión energética y buscar otras opciones menos dañinas hacia el medio ambiente, que es la no utilización de los combustibles fósiles, y tratar de llegar a la utilización del gas, que para el gas también se debe tener una serie de estrategias y de manejos para poder tenerlo. Porque como pueden ver en la gráfica, el crecimiento económico de México va ligado a sus emisiones. Podemos ver cómo el Producto Interno Bruto está en la parte superior y cómo la parte de degradación ambiental y de emisiones van en la misma tendencia. Y en la parte de abajo, desafortunadamente, vemos la parte de cómo ese crecimiento va y cómo va disminuyendo la cobertura de biodiversidad y recursos naturales, que tiene que ver con la pérdida de bosques, selvas o recursos maderables. Dentro de esta promoción, para lograr este cambio energético, tenemos que tener bien claro cuáles son los dos principales problemas. El primero es la producción de energía, y la producción de energía está en la generación de electricidad, porque todavía una gran cantidad, como lo pueden ver en la gráfica del lado izquierdo, viene
por la generación de energía por fuentes fósiles, termoeléctricas, carboeléctricas, utilización de combustóleo, etcétera. Y por otro lado, en el consumo, el área que más afecta con las emisiones es el transporte, en sus diferentes etapas. Entonces es muy importante lograr esa conversión de no utilización de combustibles fósiles hacia gas natural o otras fuentes alternas de energía que sean renovables. Ahora bien, todo esto, ¿dónde está inmerso? Pues antes que nada yo creo que es en la seguridad jurídica y la certeza, que yo creo que es lo que cualquier Estado debe brindar hacia los ciudadanos y en este caso hacia las actividades de desarrollo económico. Y esto pues obviamente está basado en un marco legal. Y obviamente el primer piso es lograr esa seguridad a través del cumplimiento de la normatividad o regulación ambiental. Este no es un taller para dar regulación ambiental. Yo pongo este cuadro donde pueden ver algunas de las leyes que tienen que ver en materia ambiental. Como lo mencionábamos, creo que sí tenemos que hacer un análisis y una reingeniería de cómo podemos integrar esto para que realmente los mecanismos tanto de regulación y de inspección sean más eficaces y efectivos. Pero este es el primer piso de lo que tiene que pasar cualquier inversión para demostrar que cumple con una regulación ambiental a nivel nacional. Ahora bien, dentro de la Subsecretaría de Gestión y ya más enfocado hacia el tema que estamos viendo, que es cómo los sistemas de información geográfica y las diferentes políticas públicas pueden incidir en la mejora del medio ambiente y la conservación de recursos naturales. Yo nada más voy a presentarles 4 estrategias que estamos trabajando. Una que ya es un sistema ya en operación, el cual ustedes pueden accesarlo, que es el Sistema de Información Geográfica en materia de evaluación de impacto ambiental, mejor conocido como el SIGEIA. Los programas de administración de la calidad del aire, mejor conocidos como ProAire. Toda la actividad que estamos programando con la evaluación ambiental estratégica, que es donde vamos a dar el brinco cuántico a tratar de lograr evaluar programas y planes de una manera integral y de una manera más funcional que proyecto por proyecto dentro de un plan. Ejemplo, Programa Nacional Carretero, Programa Nacional de Infraestructura Portuaria, Programa de Inversión y de Infraestructura Eléctrica, para poder tener una certeza mayor y no estar evaluando de una manera aislada. Y finalmente, lo que tiene que ver con la estrategia de gobierno digital, que en días próximos el presidente de la República dará a conocer para trabajarlo. En el caso del SIGEIA, nada más como antecedente les digo que desde 2003 a 2012 la Secretaría ha hecho esfuerzos para lograr contar con una herramienta que aglutine toda la información de las capas geográficas para facilitar el proceso de la evaluación del impacto ambiental. Y no es sino hasta 2011, 2012 que ya contamos con un sistema y en 2012 hay una versión pública a la cual ustedes pueden accesar desde la página de internet. ¿Pero qué es el Sistema de Información Geográfica? El Sistema de Información Geográfica es una herramienta de apoyo que nos puede dar una primera película sobre la ubicación de un proyecto, dado que ahí con los avances tecnológicos, con el desarrollo de capas de información relevantes en materia ambiental y sobre todo con la participación institucional que la Secretaría tiene con el INEGI y otras instituciones, se tienen las principales capas de información con las cuales se puede ver la incidencia de un proyecto en áreas sensibles. No voy a tocar el tema porque Alfredo lo va a tocar a detalle en el caso de las áreas naturales protegidas, pero ahí se puede ver a qué distancia está de un área natural protegida, a qué distancia está de comunidades de manglar, si está inmerso dentro de una región hidrológica prioritaria, si está inmerso dentro de una región terrestre prioritaria, si está dentro de una unidad de gestión de un ordenamiento regional que sea restrictivo o prohibitivo, con lo cual entonces es una primera película con la cual se puede ver la primer filtro de viabilidad de un proyecto, que es su vinculación con instrumentos jurídicos o con ecosistemas sensibles. Básicamente, como les mencionaba, están las diferentes capas, que tiene que ver con áreas naturales, manglares,
cuencas hidrológicas, masa forestal y lo que tiene que ver con ordenamientos ecológicos regionales y planes de desarrollo urbano que estén en formato de sistema de información geográfica, porque desafortunadamente yo creo que es un pendiente que tenemos como país, es de que esos programas de desarrollo urbano se pasen a un sistema de información geográfica, porque todavía hay programas de desarrollo urbano que cuando fueron publicados por las entidades locales, lo hicieron todavía con métodos tan tradicionales como para delimitar, como las mojoneras o otro tipo de métodos, con lo cual pues no nos da una certeza espacial de dónde están las cosas. Luego, por otro lado, dentro de la estrategia de gobierno digital, lo que busca es lograr los trámites electrónicos. Y dentro de esta lámina, más allá de lo que dice que Semarnat es uno de los áreas piloto que fue seleccionada por la Oficina de Gobierno Digital, es que los trámites de la subsecretaría y principalmente la manifestación de impacto ambiental se va a tratar de sistematizar para que en el futuro cercano se pueda realizar de una manera electrónica y dejar de hacerlo, como dicen por ahí, que es un arte cocina, que es revisión en papel y que no nos da una gran certeza de la información que está contenida. En cambio, si está dentro de un sistema de información geográfica y está en un formato ya de un trámite electrónico, nos daría mayor certeza de que la información que se pueda vaciar sea más verídica, que ese es uno de los problemas que tenemos con nuestra área hermana de la Profepa a la hora de verificar la información que viene de estas manifestaciones. En el caso de los ProAires, como es parte de una de las principales metas, es lograr que las principales cuencas atmosféricas del país cuenten con un programa de administración y calidad del aire. Más allá de que sean ProAires locales, que sean ProAires por cuenca. Ahorita el primer ProAire que está por cuenca es el de la zona metropolitana del Valle de México y el que se presentó en el mes de febrero, que es el programa de calidad del aire de la cuenca del Bajío, que involucra los municipios de Salamanca, Irapuato y Celaya. Es lograr 57 programas de administración y calidad del aire. Y finalmente, como les mencionaba, para llegar a esto tenemos que transitar hacia la evaluación ambiental estratégica. No hacer las evaluaciones puntuales, específicamente de planes y programas, para poder tener una mayor toma de decisiones sobre la pertinencia de los programas y planes nacionales, sobre todo en lo que tiene que ver con infraestructura, carretera, portuaria, energía eléctrica, petrolera, etcétera. Pues bien, con esto tenemos todas las herramientas, están las estrategias, que obviamente todo esto va de la mano de una participación ciudadana activa para poder lograr estos objetivos. Dado que, pues, como sabemos, creo que es necesario que cada uno contribuya en la medida de lo que le corresponde para poder lograr estas metas y lograr transformar a México, que es, yo creo que es el planteamiento más claro y preciso que el señor presidente de la República dio desde el primer día de su mandato. Por su atención, muchas gracias. Quedo para preguntas, sugerencias, inquietudes o bien reclamaciones cuando terminen el panel. Muchas gracias. Escucharemos a continuación a nuestro siguiente panelista, Alfredo Arellano. Muchas gracias, buenas tardes. Igualmente reciban un caluroso saludo del maestro Luis Fede McDonald, comisionado nacional de áreas naturales protegidas. Mi presentación va un poco enfocada a hacerles ver un poco la complejidad de las áreas naturales protegidas desde el punto de vista de la gobernanza ambiental. Actualmente tenemos una cobertura de 176 áreas naturales protegidas a lo largo y ancho del territorio nacional, que significa un 9% de la superficie terrestre y un 1.7% del mar patrimonial. En total, si hacemos una sumatoria, tendríamos poco más de 25 millones de hectáreas en las cuales tienen esta modalidad de administración territorial. Adicionalmente, trabajamos en poco más de 10 millones de hectáreas
en las que hemos considerado como regiones prioritarias para la conservación y sitios Ramsar. Esta modalidad o convención Ramsar viene de una serie de acuerdos internacionales enfocados a la preservación de los sitios, los humedales, que tienen una importancia relativa. También tenemos un esquema de conservación desde la iniciativa privada, donde los propietarios de predios voluntariamente destinan sus áreas a la conservación. Actualmente tenemos 326 áreas distribuidas en 18 estados del país, lo que representan 370,000 hectáreas adicionales. Vale la pena mencionar que bueno, en el último periodo de los últimos años, los últimos 10 años, en esta gráfica podemos ver el incremento de áreas naturales protegidas en el país, que nos llevan a la cobertura actual que tenemos. Estamos, decía yo, a lo largo y ancho del país y cubriendo áreas desde el pico más alto del país, que es el Pico de Orizaba, más de 5,600 metros sobre el nivel del mar, hasta áreas submarinas a una profundidad mayor a los 2,500 metros, con las ventilas hidrotermales en la cuenca del Pacífico. Lo que nos conlleva a tratar precisamente de proteger una serie de ecosistemas representativos del país y que nos permita con ello mantener la diversidad biológica y el funcionamiento ecosistémico de nuestros recursos naturales. Áreas protegidas y bienes públicos, es decir, ¿por qué protegemos áreas o por qué decretamos áreas naturales protegidas? Es importante mencionar que las áreas protegidas se decretan por un interés público y esto tiene que ver, si lo vemos desde el punto de vista de la economía tradicional y lo que mencionaba Alfonso en su presentación con el término del Producto Interno Bruto Ecológico, se significa más que nunca. No obstante, esta pérdida que tenemos anualmente por degradación ambiental, este factor o este dato no se internaliza en la economía tradicional, lo que atribuye a que haya una poca importancia, se le dé una poca importancia a esta degradación. Si bien esta degradación se va dando anualmente, mientras no se internalice en el sistema económico tradicional, se va a seguir considerando como una parte ajena a la economía nacional. Y por su parte, desde la conservación vía decretos que se hace por interés público, se afecta el interés privado. Entonces entramos en una dualidad, ¿no? Ok, yo decreto el área por interés público, pero tenemos propietarios, tenemos ejidatarios, tenemos comunidades, tenemos propiedad privada que de alguna manera se afecta desde el punto de vista económico, no obstante el beneficio se puede ver en el largo plazo. Las áreas naturales protegidas representan las áreas mejor conservadas para el capital natural de México y esto genera un caudal estratégico de bienes y servicios ambientales. Y como lo mencionaba antes, por su estructura de propiedad y de los mercados, fluye como externalidades positivas, lo que afecta su conservación o no da incentivos para su conservación. ¿Por qué decretamos áreas naturales protegidas? Obviamente mencionaba yo, por la conservación del capital natural, por un mantenimiento de bienes y servicios ambientales, por la posibilidad de utilizar los recursos en el largo plazo y porque son también áreas de oportunidad para la educación, la investigación científica y por supuesto ahí se desarrollan prácticas innovadoras de manejo de recursos naturales. Estos son solo algunos de los beneficios, esta lista puede crecer mucho. Hemos tenido durante la historia de las áreas protegidas en México, que van desde finales del 1800 hasta la actualidad, dos modalidades principalmente, aquellos que son expropiatorios del territorio y los que son regulatorios o reguladores del uso de recursos y de aprovechamiento de recursos naturales. La primera modalidad prácticamente ya no se utiliza desde principios de los 80s, no fue, digamos, esto vino seguido de la copia de modelos de Estados Unidos, Europa, donde el gobierno pues, es el propietario de los terrenos, pero nuestra condición social y de distribución de la tenencia de la tierra es muy distinta a estos países. Muchas expropiaciones fallidas, falta de pagos, indemnizaciones, traemos todavía un rezago de expropiaciones no pagadas
en especial de aquellos decretos de los años 30, cuando el general Lázaro Cárdenas fue presidente del país, y se decretaron muchos de los parques nacionales. Actualmente muchos de ellos ya prácticamente han perdido su función ambiental y todavía aún así se tienen rezagos de indemnizaciones. A mediados de los 80s el modelo cambia y los decretos son más del tipo regulatorios del aprovechamiento de recursos naturales y del uso del suelo. Es decir, se mantiene la propiedad. Y este modelo nos ha permitido señalar que este instrumento de las áreas naturales protegidas puede ser un modelo de gobernanza territorial, ya que desde el punto de vista de la administración existe una administración y una gestión territorial, y esto nos ha llevado a que se vaya popularizando el instrumento. Actualmente tenemos pues, más de 100 solicitudes para nuevas áreas naturales protegidas, que no necesariamente cumplen los requisitos para que sean del interés de la Federación, porque a veces o muchas veces se abusa del instrumento para resolver conflictos, más que por la importancia que haya desde el punto de vista de la biodiversidad o de los recursos naturales de establecer los decretos en estas áreas o en estas superficies. Vamos a ver un par de ejemplos más adelante en los que se hace más patente y entramos un poco más al detalle. Este modelo de gobernanza a partir de las áreas naturales protegidas ha permitido y está permitiendo todavía definir atribuciones y competencias entre los 3 órdenes de gobierno que no se habían definido y habían dualidades en a quién le toca definir los usos de suelo en estos territorios. Y también, como mencionaba yo antes, se vuelve también una herramienta para resolución de conflictos. No pretendo que lean esto, simplemente es una panorámica de la dificultad que representa la administración de las áreas protegidas, porque nosotros como Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas tenemos muy pocas atribuciones sobre los permisos, autorizaciones, concesiones que se dan sobre un territorio, y entonces nos toca ser un poquito los que traten de empujar y tratemos de coordinar e integrar las políticas públicas hacia estos espacios territoriales. Simplemente aquí pongo una serie de permisos que se otorgan para uso de recursos naturales, para cambios de uso de suelo, y ahí tenemos desde diversas direcciones de nuestra propia Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, hasta otras como Zagarpa, como SCT, como los municipios, como Cedesol, que tienen atribuciones sobre el uso de los recursos. Entonces, la dificultad es la integralidad de esas políticas, porque a lo mejor nosotros estamos promoviendo una reconversión de un campo de cultivo a un área forestal, y pues llega Zagarpa con el Procampo a incentivar la siembra nuevamente. Entonces, a veces ese tipo de políticas encontradas no nos permite manejar integralmente el territorio. Voy a poner 2 ejemplos de condiciones que se están dando, son condiciones recientes que se dan y que van enfocadas a esta complejidad que yo les mencionaba. El Parque Nacional Tulum, en la costa de Quintana Roo, se decretó en 1981, fue un decreto expropiatorio en el cual el gobierno del estado apoyó el decreto de esta naturaleza, y años después, con cambios de administraciones, se vinieron dando nuevos títulos de propiedad dentro del parque, lo que vino siendo una complejidad jurídica muy fuerte en el área. No me voy a quedar en todos los antecedentes, son muchísimos y podría aventarme aquí 1 hora solamente con la presentación de este estudio, que además ha sido de muy particular interés entre las áreas jurídicas y los abogados. Cuando entran a las entrañas de este proyecto les interesa mucho por todo el bagaje legal que hay detrás. En 2004 el municipio de Solidaridad, donde se localiza este parque, inicia las gestiones para modificar el Plan de Desarrollo Urbano Tulum, y en ese plan de desarrollo, por ejemplo, desconocía la existencia del Parque Nacional. Incluía al Parque Nacional dentro de los límites del centro de población, es decir, en este plan el municipio pretendía incrementar la superficie del centro de población para incluir el Parque Nacional como parte del mismo.
y asignaba políticas de desarrollo urbano, entre ellos cerca de 5,000 cuartos de hotel para la zona costera del parque. Después de muchas negociaciones o pláticas y de decirles no puedes, son facultades de la federación, ellos insistían que el municipio, de acuerdo a la Constitución, tiene la potestad, las atribuciones para asignar usos de suelo, y hubo un medio acuerdo para que sacaran su plan de desarrollo urbano, no obstante, con la condición de que esto podría ser controvertido desde la federación. Y así es, en el 2008 el gobierno del estado publica el plan de desarrollo urbano y plantea una dualidad donde se señala que hasta que un juez federal no diga lo contrario, el decreto existe. Las expropiaciones existen y la densidad asignada de construcción dentro del plan de desarrollo urbano sería 0. Sin embargo, se establece que si algún promovente o algún propietario logra un amparo, entonces se le asignan densidades de desarrollo. Desde el punto de vista de la planeación territorial, pues era bastante ridículo, pero fue un poco el punto político de salida que se le dio a este plan de desarrollo urbano. Esta es una panorámica del Parque Nacional Tulum. Como ustedes pueden ver, además existía otro pequeño problema, y es que, pues sobre todo si hay topógrafos aquí, sabrán que los instrumentos de medición topográfica en los 80s o en los 70s eran bastante malitos, ¿no? Eran muy imprecisos, y entonces lo que se pretendía plasmar en tierra completamente, y podrán ver el polígono rojo, una vez que se mapea nuevamente la descripción topográfica analítica del decreto, parte del parque se caía hacia el mar. Entonces esto también alegaba el estado y el municipio que el parque estaba mal ubicado, que habían inconsistencias jurídicas, etcétera. No obstante, en todo el expediente de la creación del parque se establecía que era 100% terrestre, e inclusive se amojonó y deslindó en su momento, y eso permitió que de alguna manera el tribunal que revisó el caso pusiera nuevamente el polígono en tierra, una vez que hicieron una serie de peritajes. Y bueno, finalmente era el polígono en amarillo. El gobierno federal estableció una controversia constitucional en 2008, la cual, pues después de 3 años de análisis y de peritajes y discusión, declararon inconstitucional la inclusión de la zona de monumentos arqueológicos y el Parque Nacional Tulum en el programa de desarrollo urbano del Centro de Población Tulum. ¿Cuáles fueron los puntos más destacados de esta sentencia? Uno, que por unanimidad de 11 votos, es decir, el Pleno de la Corte declaró la invalidez del acuerdo que aprobó la actualización del Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población Tulum, por cuanto hace a la incorporación de dicho programa del Parque Nacional Tulum y la zona de monumentos arqueológicos Tulum-Tanca. Otro punto muy destacado es que por mayoría de 9 votos, en cuanto a que corresponde a la Federación ejercer sus atribuciones, determinando en qué medida se coordinaría con el municipio. Esto, alguna vez alguien me preguntó, oye, ¿vale la pena invertir tanto tiempo? Porque en realidad fue desde el 2004 hasta el 2011 que estuvimos en una lucha de todo tipo, política, en medios, en la corte, para resolver esto. Y yo dije, sí vale la pena por una simple razón, porque esto nos está dando, y aquí lo vemos, nos genera una jurisprudencia y nos define finalmente a quién le competen las atribuciones de designar usos de suelos adentro de las áreas protegidas. Es decir, este caso nos resuelve no solo el tema de Tulum, nos resuelve de todo el país, porque siempre existía esa dualidad. ¿Quién tiene las atribuciones para planear y determinar los usos de suelo dentro de las áreas naturales protegidas? Otros puntos interesantes de la sentencia es que el plan impugnado se vuelve inconstitucional porque el municipio ejerció facultades inherentes a la urbanización de la tierra sobre un parque nacional que es un área sujeta a una especial protección medioambiental y que corresponde en exclusiva a la federación. Y también que no tiene vocación urbanística. Los parques nacionales no tienen una vocación urbanística, entonces no le podemos asignar criterios urbanos en su planeación.
Y también era muy importante un voto concurrente del ministro presidente de la Suprema, porque al ser una propiedad federal, se tendía a pensar que se nos había dado la facultad porque el terreno era de propiedad federal. Y lo que dice el ministro en esta última conclusión es que no necesariamente es porque el propietario del gobierno federal. Aún en predios de propiedad privada, la federación sigue teniendo las atribuciones y facultades en determinar los usos de suelo en los parques nacionales y el resto de las áreas naturales protegidas. Bueno, esto es simplemente un resumen. Con esta sentencia se refrendó la ubicación correcta del polígono, que es 100% terrestre, las facultades exclusivas del gobierno federal y la validez del decreto de expropiación. No obstante, hubieron que pasar prácticamente 7 años para que esto, insisto, de discusiones y pleitos para que esto sucediera. Otro tema, ya me terminé el tiempo. Bueno, me tomo medio minuto, es el tema de la Reserva de Leófera Wirikuta en San Luis Potosí, que es un tema que seguramente ustedes habrán oído, donde el grupo de Huirrárica, los huicholes, es un sitio sagrado, donde existen concesionarios mineros y donde de ninguno de los dos son propietarios, ni la etnia Huirrárica ni los mineros son propietarios. Uno es usuario, el otro es concesionario y en medio hay ejidatarios. Los intereses, como ustedes podrán ver, son de todo y se piensa en un área protegida federal para resolver el conflicto. Entonces, ahí lo dejo, ya no entro al detalle, pero bueno, es un tema muy interesante. Gracias. Muchas gracias. Abrimos unos minutos para comentarios y preguntas. Les rogaría que por favor se identificaran y nos dijeran para quién es la pregunta. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Julián Domínguez Reyes, vengo de la Universidad Veracruzana. Mi pregunta es para usted. ¿Qué se podría hacer para erradicar la desigualdad social? Porque tengo entendido de que si tú cortas o talas el manglar, te meten al bote o a la cárcel. En cambio, si un campesino corta el manglar o lo tala, a ese campesino sí lo meten a la cárcel. Pero en cambio los de cuello blanco, que hacen sus unidades habitacionales, sus Infonavit cerca del manglar, todos los desechos van a los ríos y esos desechos de los ríos terminan en los manglares. ¿Qué se podría hacer para erradicar la desigualdad social? Bueno, la pregunta está así como que más allá de la presentación y es un verdadero conflicto pues a nivel país. La justicia ambiental desgraciadamente a veces aplica como se defienda, es decir, tenemos muchos casos donde hemos denunciado a gente pobre, a gente de escasos recursos. Los jueces los liberan muchas veces por su condición socioeconómica. Tenemos también, y hemos denunciado, aspectos de gente pudiente que se defiende y por la vía legal o por la vía judicial también gana, a veces pierden y se traduce muchas veces, la mayor cantidad de delitos ambientales van enfocados simplemente a multas y compensaciones. Son pocos los casos donde tenemos asuntos de cárcel. Ahorita te puedo mencionar que hay un grupo de menonitas detenidos en la cárcel, ya llevan varios meses, por desforestación sin ninguna autorización en áreas, estoy hablando de la península de Quintana Roo, perdón, la península de Yucatán en Quintana Roo, en el área de protección de flora y fauna Balancash, donde sin ninguna autorización invadieron, talaron cerca de 300 hectáreas para agricultura sin ni siquiera tener la propiedad o documentos falsos de propiedad, y ello implicó la cárcel. Pero los procedimientos son delicados, complejos. El sistema judicial mexicano, que es otro tema que ni soy especialista, pero es un tema bien complicado, requiere muchas mejoras, sobre todo en el tema ambiental. Entonces, a partir de ahí, bueno, la impartición de justicia pues interviene en muchas etapas, desde el proceso de cómo integras un expediente, que eso puede ser determinante para dejar en libertad o dejar en la cárcel a una persona, hasta la defensa misma del mismo.
allá atrás primero, perdón. Adelante, por favor. Buenos días, mi nombre es Teonila Aguilar, vengo de la Universidad de Córdoba, Colombia. Mi pregunta creo que cualquiera de los dos ponentes la puede resolver. En Colombia, después de la Cumbre de la Tierra, ¿cierto?, la década de los 90, se crea una legislación ambiental bastante, digamos, buena. Y se crea también el Sistema Nacional Ambiental. Sin embargo, los resultados de esas leyes, de toda esa normatividad, no han sido muy buenos. Se han tenido buenas cosas, pero todavía se persisten en muchos problemas. Entonces quisiera saber qué tan eficaces han sido las políticas ambientales en el caso mexicano, ¿sí? Porque veo también que acá hay una cantidad de leyes que se han emitido para la protección del medio ambiente. Entonces, si de pronto los resultados han sido los mismos o acá realmente han habido adelantos. Bueno, trataré de contestar tu pregunta. Yo creo que aquí es, como lo mencioné en la presentación, el primer techo es la legislación y la regulación para dar un orden sobre las actividades, proyectos o inversiones que se quieren hacer en un país, que al final del día es parte de la propia política pública general, no necesariamente ambiental. El caso de la LEGEPA es un caso bastante interesante, porque en febrero cumplió 25 años de haber sido promulgada, y como lo mencionaba, desafortunadamente desde el punto de vista del poder legislativo, vieron la conveniencia de sacar otras leyes y empezaron a sacar leyes especiales y leyes generales. Y te pongo 5 ejemplos. En 2004 sacan una Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable que involucró la figura de la compensación ambiental hacia un fondo federal en materia forestal, que si bien ha dejado ciertos beneficios, también ha dejado, como lo mencionaba la pregunta anterior del compañero, inequidades, porque como que las reglas de cómo se dan los apoyos de esa compensación, creo que todavía no son los más eficaces y eficientes para que realmente el primero usuario del servicio ambiental sea el que se vea beneficiado. Por otro lado, se saca en 2003 una Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, que trató de regular todo el tema de los residuos, tanto sólidos urbanos como peligrosos, y desafortunadamente por la Constitución, que le da la atribución a los municipios de la recolección y la disposición de los residuos, no se ha podido avanzar para que los 2.500 o 2.600 municipios que tiene registrados el INEGI como oficiales cuenten con un sitio de disposición final. Luego, la cereza del pastel fue la Ley General de Vida Silvestre y su modificación de 2007, que aquí en México se le conoce como la Ley Manglar, que fue el artículo 60 ter, donde prácticamente puso de que se prohíbe rellenar, extraer, etcétera, quemar, o sea, cualquier situación que atente contra el manglar queda en esa situación. Y ahí es donde está una situación muy compleja, porque para demostrar eso se tiene que hacer una inversión grande, que son estudios muy costosos de flujos hidrológicos para demostrar que no han sido afectados. Y pues, el año pasado, con toda la vorágine y toda la importancia que está tomando el tema de cambio climático, se promulga la Ley General de Cambio Climático, que es donde ahora está el piso de donde debe ser la política pública, porque ahora lo que se ha dicho es, si no resolvemos el problema del cambio climático desde las 3 ópticas, adaptación, mitigación y la resiliencia en los ecosistemas ante estos efectos, creo que ninguna de las políticas públicas que tenemos nos va a beneficiar. Entonces, por eso en la presentación, si te das cuenta, la prioridad nacional en materia ambiental está enfocada en atender la problemática del cambio climático. Atendiendo esa problemática, se pueden ir solucionando algunas de las problemáticas específicas en materia ambiental. Es lo que yo te podría decir de la experiencia mexicana. Gracias. Hortensia. Gracias.
Hortensia Medina, del INEGI, para el ingeniero, por favor. ¿Cuál es la estrategia concreta para desacoplar las emisiones de gases de efecto invernadero y sus efectos en el cambio climático y lograr un crecimiento económico? ¿Cómo disminuimos las emisiones del transporte que generan, ahí el dato es el 67%, que ha bajado en mucho tiempo apenas 3 puntos porcentuales? ¿Cuáles son las políticas concretas a nivel urbano, por ejemplo, para la disminución del transporte con combustibles de origen fósil? Porque ahora la experiencia que tenemos, bueno, está en la Ciudad de México el Metrobús, pero no hay réplica en otras entidades. ¿Cómo lograr eso dentro de esta política tan importante como es el cambio climático? Gracias. Sí, yo creo que en ese sentido es muy importante, yo lo mencionaba en el caso que es transformarnos de una economía usuaria de otras energías, llámese la eólica, llámese la energía hídrica, o bien, como en el norte ya también está empezando a haber proyectos de energía solar, para poder ir paulatinamente disminuyendo nuestra dependencia de los combustibles fósiles. Inclusive dentro de la Estrategia Nacional de Energía, si tú has tenido la oportunidad de verla, uno de los pilares principales es lograr ciertos porcentajes en energías alternativas. Ya no es nada más la palabra promoción, sino es alcanzar ciertos porcentajes de los diferentes tipos de energía. Y en el caso de la movilidad urbana, como bien lo mencionas, el caso del Metrobús yo creo que sí es un caso que sí ha representado, digo, para el contexto de la Ciudad de México, una disminución importante de la generación de emisiones por transporte. Y esto se está tratando de hacer en otras entidades de la República. Ahorita hay proyectos piloto para el estado de Jalisco, donde ya hay flotillas ya de autotransporte que se dedica a carga de pasajeros, que es ADO, tanto en Guadalajara como en Veracruz, de intentar hacer también este tipo de proyectos de movilidad urbana a través de sistemas colectivos que incentiven el uso de este tipo de transporte y desincentiven o vayan disminuyendo la situación del uso del vehículo. Y podríamos entrar pues, al tema coyuntural y de debate, ¿no? Que es el famoso programa de verificación vehicular y el programa de Hoy No Circula, ¿no? Que están ahora sí como dicen siempre en el ojo del huracán, porque se piensa que realmente no nos está abonando nada la obligación de que cada quien tenga que ir a verificar su vehículo cada 6 meses y que tengamos que guardar el vehículo, porque eso lo que está incentivando también, por otro lado, son los incentivos perversos, que la industria automotriz esté dando incentivos para que todo el mundo se haga de un vehículo con mayor facilidad, y entonces ahora ya un ciudadano no más tiene un vehículo, en el mejor de los casos tiene uno, en el ideal llega a tener hasta 3, porque ahora también aquí en la Ciudad de México, como saben, tenemos el sábado de No Circula, que te toca un sábado de mes, que tampoco puedes sacar tu vehículo. Yo creo que ahí es muy importante toda la estrategia que se va a hacer en materia, y el programa estrella de la Secretaría, digo, creo que tú lo conoces, es el programa de transporte limpio, que más allá de llevarlo a las flotillas federales, a las flotillas de las grandes empresas que mueven transporte, es tratar de llevar una estrategia específica a la movilidad urbana en este transporte limpio. Pero para esto definitivamente sí tenemos que lograr una transición en el desincentivo del uso del combustible fósil y la utilización de energías alternas o bien del gas natural. Ahora bien, digo, creo que hay como dicen, está la zanahoria puesta en la propuesta de reforma que se habla del impuesto verde a la utilización de los combustibles fósiles. Creo que es la manera, pues ahora sí, de llegar al extremo, como decir, pues te voy a obligar a que no ocupes combustible fósil y que vayas a buscar fuentes alternas de energía, ¿no? ¿Alguna pregunta más? ¿Una más? No tantas porque no vamos a comer. Yo creo que si somos concretos al preguntar y al responder, sí alcanzamos. Esas que tenemos ahí, empezamos con usted. Buenas tardes. Gerardo Beltrán, de Pemex Exploración y Producción. La temporalidad de sus resolutivos, ¿cuál es la que manejan? Porque definitivamente hemos visto que se declaran vegetaciones primarias, se declara la situación de los manglares, y cuando uno va a campo, eso ya está afectado totalmente. Entonces,
hacer una manifestación de impacto ambiental, pues es demasiado largo. Veo que ya va a haber un procedimiento digital y más eficiente, pero realmente, ¿qué están haciendo para utilizar imágenes de satélite, utilizar ortofotos, visitas a campo y actualizar esa información? Porque definitivamente en muchos lugares está fuera de contexto. Citaba el compañero de Veracruz, en la laguna de Alvarado hay manglar y la gente lo utiliza ya como medio de vida, hacen carbón, hacen artesanías y va uno y no puede uno entrar porque definitivamente está restringido, ¿no? Entonces, la temporalidad que se maneja en ese tipo de documentos. Yo creo que aquí la importancia es, te lo voy a contestar muy rápido, como lo dice el moderador, para que otra persona pueda hacer su pregunta, es la utilización de las tecnologías de la información, la cual, como yo te mencioné en la presentación, es nuestro sistema de información geográfica, el cual inclusive ya tuvimos una sesión con todo Pemex corporativo y las 4 áreas subsidiarias, entre otras instancias. Y la segunda tiene que ver con la actualización de los instrumentos de vinculación y ordenación del territorio. Desafortunadamente, muchos ordenamientos están basados en escalas espaciales que no llegan a la resolución final. Y tenemos el caso principalmente en el sureste, donde sí efectivamente se confunden humedales con terrenos donde por las prácticas de promoción de la Secretaría de Agricultura las transforman a pastizales o ganaderas. Por eso es muy importante la actualización de los instrumentos de política y vinculación ambiental y la utilización de las tecnologías de información geográfica. Uno más por acá. Sí, adelante. Hola, buenas tardes. Ricardo Ontiveros del ITESO y mi pregunta es concreta, si hay algún tipo de propuesta de políticas públicas en el tema de corredores biológicos. Ya vemos cómo las áreas naturales protegidas son pues islas que tienen un alto impacto por fragmentación de ecosistemas y demás, y en la ocurrencia del ciclo hidrológico y demás servicios ambientales en una cuestión más regional, pues está implicado ese tema de conectividad de áreas naturales. No sé si está por ahí alguna propuesta. Por supuesto, el tema de corredores biológicos es un tema que nos interesa al sector Semarnat, particularmente la Conavio, y nosotros como CONAMP estamos trabajando en ello. Hay proyectos que ya traen varios años, el corredor biológico mesoamericano, que está trabajando en la península de Yucatán, Chiapas, inclusive una parte de Oaxaca. Ya tiene pues, más de 10 años operando un proyecto ahí, que lo que busca es integrar políticas precisamente para que conecten áreas de importancia biológica. Estamos arrancando también con apoyo de la Agencia Alemana de Cooperación Internacional, el Corredor Ecológico de la Sierra Madre Oriental, que abarca parte de los estados de Hidalgo, Veracruz, Puebla, San Luis y Querétaro. Este proyecto estamos en la fase de planeación y la idea es buscar inversiones precisamente para trabajar en la Sierra Madre. Y uno tercero que está en planeación también, que está en la zona de Jalisco y Nayarit. Se me fue el nombre del proyecto, pero bueno, busca precisamente trabajar en estas áreas donde no tenemos necesariamente áreas naturales protegidas, pero este instrumento, la visión de este instrumento nos está permitiendo aplicar políticas sustentables y con la idea de conservar los recursos naturales. Una más por acá, por favor. Última. Ajá. Miguel Zúñiga de Pemex, pero de ahí. Las áreas naturales protegidas es una información, desde mi punto de vista, que muchas áreas del gobierno necesitan, que muchas áreas utilizan. ¿Qué posibilidades hay que puedan ser servidas por servicios web? Porque de una u otra manera cada año hay que estar actualizando y eso lo hacen muchas instituciones, ¿no? Nosotros tenemos clientes así como la gente de exploración, la gente de refinación, que utilizan esa información y hay que estarla actualizando. Creo yo, sería muy eficiente que pudiera ser servidas a todo el gobierno federal e incluso a la ciudadanía vía servicios web, ¿no? De tal manera que no hay que estar actualizando, sino ustedes al momento de actualizar
comentabas que había 100 solicitudes, a lo mejor la actualización no es tan dinámica, pero por supuesto que existe un movimiento de un año para otro, ¿no? Y por eso la solicitud de que pues, si pudieran ser distribuidas vía servicios web, ¿no? Sí, bueno, tomamos la solicitud, la recomendación. La página web tiene un servicio de sistema de información geográfica en línea, donde uno puede acceder a los planos, a los mapas de las áreas protegidas, que es abierta para todo el público. Ciertamente nos estará haciendo falta actualizar la cartografía pero en principio las regulaciones que se establecen en los programas de manejo están en línea de aquellas áreas que están decretadas. Sobre las áreas con las que estamos trabajando como propuestas, esas no las podemos subir hasta que no tengamos ya el decreto definitivo, pero la documentación de los estudios previos justificativos sí las tenemos en los casos donde ya van más avanzadas las propuestas y están a disponibilidad, por supuesto, como información pública. Pues muchas gracias. Con esto estamos cerrando. En 1990, cuando recibió el premio Nobel Octavio Paz, después de hacer pues filosofó un poco sobre la relación hombre-naturaleza, terminó con una frase que dice que defender a la naturaleza hoy es defender a la humanidad. Y bueno, pues falta mucho por hacer. Hace 15 años que Octavio Paz se nos fue, ¿verdad? Y bueno, los pendientes de la agenda ambiental pues están más que pintados, faltan seguramente muchos acuerdos, mucho trabajo interinstitucional, más participación de la sociedad, quizá más regulación en algunos aspectos, menos regulación en otra, que la ley se aplique, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, yo agradezco mucho a los distinguidos ponentes que nos visitaron. Yo quisiera que les tributáramos todos un aplauso mientras les entregamos unos presentes.